Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Es un gusto poder saludarlos de nuevo. Hoy, pues, le damos gracias a Dios por su misericordia, por tener este momento, estos invitados tan especiales en la misericordia de Dios. Y primero quiero decir, porque ustedes en el fondo van a ver otra vez la santa reliquia que hemos presentado. El pedacito de la cruz donde nuestro Señor dio la vida por nosotros. Aquí la tenemos, la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque es un momento especial de la reparación para estos tiempos en que estamos viviendo. Urgentes, importantísimos, hermanos. Pero quiero dar la bienvenida especialmente hoy a nuestro programa, a este gran hombre que es nuestro queridísimo Padre Juan Rivas. Bienvenido, Padre. Manuel, un placer estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos. Perdón. Muchas gracias. El micrófono. Sí, usted que al mejor cazador se le va la liebre, Padre. Bueno, es que estoy acostumbrado al otro micrófono de lapel, pero bueno, de nuevo, gracias por invitarme y un gran saludo a todo tu auditorio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y bueno, pues nuestro queridísimo el señor Jorge Loría, que sabemos que él es del Movimiento Reina de la Paz, aquí en Toluca. Bienvenido de nuevo, Jorge. Sí, gracias, Manuel, gracias a Dios, a nuestra madre que nos está acompañando. Así es. ¿Verdad? Y como siempre quisiera dar también las gracias a quien nos permite transmitir desde aquí, que es la Casa de Oración y Vida. Este gesto tan bonito de este empresario que no quiere dar su nombre. Así es. Pero que permite en esta casa de, pues yo le calculo unos 2,000 metros cuadrados. Sí. Cualquiera de nosotros en esta área puede venir, ocuparla, hacer un taller de oración, un retiro. Qué bonito. Una reunión. Y así es como se facilita. Pero quiero que ojalá esto llegue esta iniciativa a muchas otras personas en otros países. Bueno, pues muchas gracias por tu mención, muchas gracias a los dueños de este lugar que nos dan la facilidad y también dar las gracias también a María Visión, que nos permite y que hace el esfuerzo grande de poder tener las cámaras aquí en este lugar, en Metepec, Estado de México. Hermanos, pues esto es una misericordia de Dios muy grande y el tema del programa es algo muy especial. La batalla final. Nada más pensar en este tema, la batalla final ya tenemos para que le vayamos pensando a abrir el corazón y vayamos a abrir de tanta confusión que hoy hay, de tanta incertidumbre, de tantas preguntas y no sabemos qué va a pasar. Pero aquí tenemos un hombre que se deja llevar por la gracia del Espíritu Santo, su preparación, que nos va a dar esta forma de qué está pasando con México. ¿Qué sucede con México? ¿Qué sucede con nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe? Bueno, Manuel, hay que recordar que soy legionario de Cristo y los legionarios pues estamos en la batalla siempre, ¿no? Totalmente, somos soldados de Cristo. Amén. Y esa es nuestra misión, la lucha contra Satanás. Y propiamente eso es lo que el Evangelio siempre todos lo han interpretado como una constante batalla. Voy a leer la batalla en el contexto de que Cristo se la da aquí, que es muy hermosa, y es al final del Evangelio de San Marcos, dice: por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció el triunfador, el vencedor del demonio, el pecado y la muerte, el que estaba antes en la cruz, sin poderse espantar ni las moscas, el del que se reían sus enemigos. Se les aparece el triunfador, el victorioso. Hay que sentir esa alegría. Pero es el victorioso en una batalla. El que se enfrentó, yo creo que ese es el modelo de todo cristiano. Es un luchador que enfrentó a Satanás, que enfrentó al demonio. Y usó la cruz como su bandera. Y ahora es nuestra cruz. Dice, y luego les dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Entonces todo el mensaje del Evangelio es de alegría, de gozo, de victoria, de triunfo, después de la batalla final. Eso es lo que hay que entender, porque la gente quiere comodidad y quiere todo sin haber luchado por nada, como si fueras el heredero de un papá rico y además tonto que nunca te enseñó nada y nada más te dejó dinero.
Entonces, creemos que Dios es un papá rico que nos deja una herencia. No, señor, así no es. Te tienes que ganar, como Cristo, la herencia. Entonces, la buena nueva es la victoria, pero a través de una batalla, dice, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Así de sencillo. No es de pásenle todos, aquí gratis, día gratis, no es día gratis. Jesucristo nunca predicó el evangelio día gratis, ni la salvación día gratis. Si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Para ser un cristiano rascuache de tercera, por lo menos cumple los mandamientos. Usted está tocando un tema fundamental. Está tocando un tema fundamental. Es impresionante. O sea, ha tocado los mandamientos. Los mandamientos en este momento están hechos a un lado. Están en crisis. Parece que en la iglesia ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Pues ¿qué no dice Dios? No fornicarás, ni con hombre ni con mujer. Entonces no te puedes meter con un hombre aunque tengas tendencias de meterte con un hombre, y aunque yo tenga tendencias de meterme con una mujer, y aunque el Papa tenga también tendencias y todos tengamos tendencias, todos tenemos por encima 10 mandamientos. Lo siento mucho. Entonces los niños tienen 10 mandamientos, los maestros tienen 10 mandamientos, los papás tienen 10 mandamientos, y no se puede meter el papá con la vecina, y las mamás también tienen 10 mandamientos, los sacerdotes tenemos, y los gays también tienen 10 mandamientos, y las lesbianas también, y los obispos también. Y entonces, y si todos observamos los 10 mandamientos, somos un pueblo sabio y prudente, como se decía de Israel. ¿Dónde estaba la sabiduría de Israel? Que tenía 10 mandamientos. ¿Y cuántos tienen la India? Tienen 3 o 2. No matarás y no robarás, y párale de ahí, todo lo demás se vale. Y eso, si nadie te ve, si nadie te cacha. Pero nada más hay 2 mandamientos. Entonces, en la India, en África, en todos los países, menos en el occidente, en los países cristianos, tenemos 10 mandamientos, y nos viene la sabiduría de nuestra tradición judeocristiana. Ahí viene la sabiduría, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora está en crisis los 10 mandamientos, incluso en la iglesia, y en el seno de la familia se quieren discutir si los 10 mandamientos son válidos para todos o ya no. Bueno, pues por eso estamos como estamos. No se puede, digo, hemos olvidado esto. El gobierno está buscando hoy en nuestro país, está buscando soluciones. Está buscando la manera, está pensando, está diciéndonos, no, ahora sí, ahora ha dejado la violencia, ahora ha dejado todo. La violencia no va a cesar hasta que no respetemos los 10 mandamientos. Así es. Comenzando por el no matar los niños inocentes en el seno de su madre, porque si se viola y se condena a muerte a un niño inocente en el seno de su madre que no se puede defender, entonces, ¿quién está a salvo? Nadie está a salvo. No nos podemos sentir seguros en un país donde se mata a los inocentes sin posibilidad de defenderse. Entonces, yo creo que estamos en una crisis que está relacionada con nuestro alejamiento de Dios. Y estamos en una crisis. México es un país donde la Santísima Virgen de Guadalupe está embarazada. Está embarazada. Y está en México. Y está embarazada. Eso es lo que yo decía, porque cuando yo estaba hablando de que el aborto aquí estaba relacionado con la violencia, el aborto es violencia, no tengo que decir ni que está relacionado con la violencia, y que esto está causando un caos. Me decían, pero si ya está en Roma, se aprobó el aborto, en Estados Unidos matan más bebés, y en China. Pero aquí es diferente, porque aquí se entiende mejor la gravedad del aborto. La Virgen de Guadalupe está aquí viva, presente, y que México, que es un país mariano, donde el 90%, el 100% somos guadalupanos, hasta los protestantes son guadalupanos y todas esas cosas, hasta los ateos y los masones, todos tienen Virgen de Guadalupe en sus casas. Entonces, en un país donde está la Virgen embarazada, votar por el aborto es una bofetada a la Virgen María, es un insulto a nuestro Creador, es un rechazo de Cristo y es una vuelta a los sacrificios humanos a los demonios. Ese es el significado verdadero del aborto, y se ve con toda claridad a la luz de la Virgen de Guadalupe. Eso está tremendo lo que dice, es una vuelta a los sacrificios humanos. A los demonios. A los demonios. A ver, aquí me gustaría también participar en este sentido. Usted
menciona, y San Pablo menciona que el pecado es muerte y destrucción, justamente. Entonces, esta situación del aborto, sobre todo en nuestro país, ¿verdad?, que ha proliferado y, digámoslo así, impuesto por un grupo minúsculo de unos cuantos legisladores, ¿verdad?, nos han llevado a aspectos de crimen organizado, narcotráfico, toda esta violencia que personas como en mi caso, para nosotros nos sorprende porque no vivíamos así en este país. Ese no era el tipo de violencia que había en México, ¿no? Pero muchísimas, y sobre todo hablo también de nuestros políticos, no relacionan la consecuencia de el aborto con todo lo que está pasando. Muchas veces o sea, no relacionan la violencia contra los inocentes como un crimen que se debe castigar. No, y las consecuencias de lo que está creando la violencia a todos los niveles en el país. Entonces la pregunta, padre, para usted y para los que nos ven, es si nosotros regresáramos a la posición en que estábamos, reconocemos el aborto como un delito y también como un pecado, por supuesto, y elimináramos eso, ¿cree que viviríamos mucho mejor? En relación con la situación actual de este país. Como digo, primero, no es cuestión de que los políticos entiendan, sino que nosotros a nivel de iglesia entendamos que no se puede acabar la violencia mientras no se revierte esa ley del aborto. Yo creo que estamos llegando ya a una situación no de hacer marchas pro vida, que estoy a favor de ellas, pero estamos en una situación ahorita de decir, párale ya al aborto. Hay que acabar inmediatamente con la ley del aborto. Ningún católico debe apoyar ningún partido, ningún político, si no se compromete a revertir hoy, inmediatamente, esa ley del aborto que está matando bebés. Porque es un crimen que está sucediendo ante nuestros ojos. Es como si a tu madre la estuvieran agarrado enfrente del otro lado de la banqueta a patadas. Que clama y tú dijeras, justicia, vamos a ver si promovemos que no se den patadas a las mamás. Oye, espérame tantito, no es cuestión de promover nada, es de agarrarte a trompadas con este señor y pararle. Sí. Entonces, párale ya. Ahorita estamos en una situación muy grave de decir, la Virgen nos está pidiendo que revirtamos inmediatamente esa ley del aborto. Claro. Ya ahora, que nos pronunciemos como católicos, como comunidad cristiana, en contra del aborto y pidiendo, no pidiendo, ya no estamos en tiempos de pedir favores, sino de exigir. Ajá. Aunque creo o que se acaba esa ley, o te largas de aquí, se acabó. El mundo católico cristiano lo exige y lo pide, pero ¿no le parece a usted que en este nuevo orden mundial nos están imponiendo justamente a nivel mundial esta ley, esta despenalización del aborto, y estamos sujetos a ellos? Nos están imponiendo esa ley y otras muchas leyes, y es una mentalidad pagana. Propiamente lo que se está tratando de hacer es abolir el cristianismo. Tenemos que estarnos dando cuenta que es precisamente lo que nos está diciendo, lo que nos dijo Juan Pablo II, nos recordó Benedicto XVI, y finalmente viene Francisco a decirnos la misma cosa que ya deberíamos de saber. Aquí se está dando una batalla religiosa, una batalla espiritual. Así lo dijo él. Todos saben que el problema de México no es un problema del gobierno. Es un problema de que el demonio quiere destruir a México contra la Virgen de Guadalupe, porque el demonio odia a la Virgen de Guadalupe. Entonces, claro, propiamente estamos ya en un momento, a la luz de las palabras del Papa en esa entrevista que le hizo Valentina Larraqui, de que nos definamos ya claramente. ¿Estamos con la Virgen? ¿Estamos con María? ¿Y los 10 mandamientos? ¿Y los 10 mandamientos y Dios? ¿O estamos con Satanás? Pero ya defínete. No estamos ahorita a tiempo para ver qué va a decidir el sínodo, qué van a hacer los políticos, qué va a hacer el Papa. Sí. Porque el Papa no es Superman y no va a arreglar la iglesia. El Papa no es Superman. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cada uno. El niño en la escuela, yo soy católico. El maestro, yo soy católico y voy a enseñar las enseñanzas morales de la iglesia. El sacerdote, el obispo, todos tenemos ya que definirnos ahora
como lo dice Jesucristo aquí, el que cree se salvará y el que no cree se condenará. Bueno, ¿crees? ¿Aceptas todas las enseñanzas del Evangelio tal y cual? ¿Te me cuadras ante los 10 mandamientos o no? Pero tienes que decirlo, no basta decir soy católico ya. Vemos un país desorientado, Padre, un país extraviado, un mundo, ¿verdad? Y tendríamos que preguntarnos, bueno, usted lo está diciendo, ¿cómo regresar a la senda, a la doctrina? ¿Cómo regresar a la fidelidad, al amor, a no traicionar a Jesucristo? El padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano que conoce el padre Juan, el padre Gabriel Amort dice que estamos viviendo una de las batallas más grandes de la historia, que es la guerra espiritual. El padre Gabriel Amort ha hablado fuerte y ha aclarado la situación para México. Sí. Se ha definido fuerte para México. El padre está diciendo, padre Juan está diciendo, vamos a definirnos. Y esto es lo hermoso, Manuel. O sea, lo que dijo el padre Amor no lo confirmó, o mejor me baso yo más en las palabras del Papa Francisco, diciendo que México tiene una misión muy importante a nivel mundial. Por la misma Virgen de Guadalupe. De dar la batalla final, decisiva, por el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, que tenemos que ponernos las pilas y decir, somos guadalupanos. Y ser guadalupano es, por naturaleza, una lucha contra Satanás. Ese era el canto que cantábamos antiguamente. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Lo que nos decía el Papa, no tengan miedo. Pues si nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho, no tenemos miedo. Porque ¿a quién vamos a enfrentar? A Lucifer. Guerra contra Lucifer. Así cantábamos. No le teníamos miedo a Satanás. Ahí está la Virgen de Guadalupe que dice, ¿no estoy aquí que soy tu madre? Así es. ¿No es la mujer vestida de sol, con una corona de 12 estrellas? Y que la luna aplasta bajo sus pies, que le va a aplastar a la cabeza a la serpiente. Entonces, eso, Manuel, creo que nos llama a definirnos como verdaderamente marianos. Necesitamos familias marianas, sacerdotes marianos consagrados a María, diócesis marianas, Padre. marianas, no de que hacen un rito para que ya no nos estén dando lata los fieles, obispos marianos, iglesia mariana, consagrada a María, pero que entiende, porque por mariano ahorita se entiende que estamos comprometidos en la batalla contra Satanás, que quiere destruir no solo México, sino toda la iglesia. Entonces México tiene un papel, eso yo no lo entendía, Manuel, el papel tan importante que tiene en el triunfo del corazón inmaculado de María, porque dado que ¡qué hermoso! La profecía del triunfo de María es de Portugal, yo creía que era Portugal el que iba a dar el aporte decisivo, pero según las señales que nos está dando el Papa nos está diciendo, es aquí en México donde se va a dar la batalla final. Es aquí en México donde, aunque muchos otros van a participar después, pero México tiene que dar el ejemplo de cómo se vence a Satanás a través de esos pasos que ya hemos dado. La consagración. Eso, la consagración, Padre, está tocando el tema fundamental, impresionante de consagrarnos al corazón inmaculado de María Santísima. ¿Qué significa consagrarnos, Padre? ¿Qué es esto? ¿Por qué pide la Virgen esto? Es bien importante entender la consagración porque ya no se entiende ni en la iglesia lo que es la consagración. Consagración no es decir una oración. Ya dijimos la oración, la hicimos en el año 2000, ya para qué hacemos más consagraciones, eso es fanatismo. Pero eso no es, la consagración es, primero que nada, es la oración que se dice y que se hace con todos los sacerdotes, con todos los obispos de una diócesis o con todos los miembros de una familia. Es a nivel de familias, es primero toda mi familia. Pero espérame, déjame terminar los 3 puntos. Sí. Primero es una oración que se dice de consagración. Pero cuando yo digo me consagro, significa me consagro. Es decir, ya mi reina es la Virgen María y yo hago lo que la Virgen me dice. No estoy haciendo ya lo que me da la gana y viviendo como me da la gana y viviendo mi vida atrás. Si yo soy un niño consagrado, una familia consagrada, un sacerdote consagrado o un obispo consagrado, es decir, me consagro totalmente a trabajar por el triunfo del corazón inmaculado de María. Eso significa no decir una oración y me olvido. Segundo, un distintivo. Llevamos un escapulario, como yo traigo un escapulario o una medalla milagrosa, un distintivo. Y tercero, el compromiso de trabajar, de dar esta batalla, de incorporarnos al ejército para esta batalla final por el triunfo del corazón inmaculado de María.
Esas son las tres cosas que tenemos que cumplir. Agregando este momento, Padre, aquí yo metería lo que dicen las palabras de la Virgen María, que la voy a decir aquí como están, que usted las conoce y que es así, que creo que es, es orientar. En este momento estamos hablando para ver qué es lo que vamos a hacer, es un orientar, estamos en la batalla final. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? La gente en sus casas se va a preguntar, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puede ser? Ya le está diciendo el Padre, consagrarnos al corazón inmaculado de María Santísima para hacer lo que ella nos está pidiendo. Y ella nos está pidiendo que llevarnos, hagan lo que Él les diga, su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo que dice Dios, hagan y vivan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero dice, con la oración podéis siempre arrebatar al enemigo el terreno que os ha conquistado. O sea, no está hablando de le vamos a quitar al enemigo. Vamos a ver si le quitamos, ¿no? Vamos a pensar a ver qué le hacemos. Vamos a pensar a ver qué hacemos hoy con el gobierno. Vamos a pensar qué hacemos hoy con la decisión de ¿qué está pasando con obispos y otros obispos? ¿Quién? Vamos a tomar definiciones. El sínodo de las familias. ¿A dónde vamos? A arrebatarle al enemigo el terreno que nos ha conquistado. Los católicos, Padre. Sí, Manuel, permíteme. Tú tienes mucho tiempo en tu apostolado, no sé si 20 años, difundiendo todo lo que la Santísima Virgen ha pedido. Ella ya tiene 34 años. No me gustaría que perdiéramos de vista esas pistas que nos ha dado. Y justamente ella dice en una ocasión, el que ora no tiene miedo al futuro. Entonces, si algo ha insistido la Santísima Virgen, es en la oración. Yo creo honestamente que todavía somos un pueblo que no tenemos una disciplina para orar. Nuestros hijos o nuestros nietos no nos ven orar, no nos reunimos, aún en colegios católicos, ¿verdad? Se han hecho encuestas en este sentido. Entonces, el primer caso, yo creo que habría que entrar a ese aspecto, a la oración, pero obviamente libre de pecado, es decir, con una frecuencia en sacramentos, como también nos lo ha pedido, ¿no? Tú así, por lo que yo entiendo y te he visto por todos lados, inclusive Estados Unidos, es el mensaje que tú llevas. Entonces, el primer paso, para mi opinión, sería entrar a una disciplina de oración congruente al Evangelio. No podemos orar mecánicamente y el Evangelio por otro lado, ¿no? Y después seguir todas esas pistas, ¿verdad? La frecuencia de los sacramentos, la mortificación que ya casi no se hace. Jorge, mira, siguiendo esa idea, para no desviarnos de la idea de la importancia de la oración, y volviendo a la batalla, hay que recordar cómo era la oración de los primeros cristianos. Era una oración muy carismática. Le pedían luz al Espíritu Santo y fortaleza. No era nada más luz, era una oración para trabajar. Recuerda lo de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, cuando dice que estaban reunidos en oración. Era una comunidad de oración. Se reúnen después de la batalla, después de que azotan a Juan y a Pedro y llegan ahí y se ponen a hacer oración. Y dice, retembló el lugar donde estaban, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Entonces, es una oración carismática la que necesitamos ahora para invitar al Espíritu Santo y que Él nos empuje hacia afuera, nos lance a la batalla, nos dé valor, porque ya no basta nada más orar para que se convierta el mundo, es orar para que Dios me dé fortaleza para anunciar la verdad sin temor y para luchar contra todos los que se me pongan enfrente por el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, está bien lo de la oración y es fundamental lo de la oración, pero tiene que ser una oración no para pedirle a Dios que venga a solucionar los problemas, porque no va a venir Dios a solucionar los problemas. Ya hizo todo su trabajo, ya lo hizo en Jesucristo que murió en la cruz y ya no va a venir a hacer más trabajo, ya lo hizo todo. Ahora nos toca apropiarnos esa victoria de Cristo a través de una oración carismática en el Espíritu Santo, pero fuerte ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de amor, algo que nos salga, que nos llene de fuego como en los primeros cristianos, porque realmente era gente audaz, salían con valentía a predicar, y eso es lo que necesitamos. Y predicar en un mundo que supuestamente es cristiano y que supuestamente todos creen.
Pero ahora nuestros mismos enemigos son los del grupo. Hay división, hay confusión dentro de la iglesia. Pero usted lo que dice entonces... Por eso necesitamos oración carismática. Eso es lo único que quiero decir. Que nos lleve a la lucha y al compromiso por el triunfo del corazón inmaculado de María para encuadrar bien lo que estamos diciendo. Sí. Lo entendemos en ese sentido. Creo es importantísimo lo que nos está diciendo Padre Juan, la oración carismática, pidiendo al Espíritu Santo para encendernos en el amor de Dios. Pero una de las situaciones del Santo Rosario, que yo voy a lo que repito, ¿no? Lo que he visto a través de estos años de la Santísima Virgen María, nos enciende en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero el rosario bien rezado, con devoción. Ahí está la clave. No de memoria. No. Cuando rezamos el rosario, en unión, realmente es muy poderoso. Entonces se vuelve una oración. Tengo un amigo que ni siquiera es sacerdote y echa a los demonios poniendo a todos a rezar el rosario nada más. Para que veas qué tan poderoso ¿Se vuelve una oración carismática? Sí. Bueno, es que el chiste es la manera como dices. No es lo mismo decir de memoria que eso que decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Es como hacer una declaración de amor. Impresionante. Cuando tú lo dices con el corazón y cuando se está rezando, esa oración es poderosísima. Vamos a ir a un corte, Padre. Bueno. Y regresamos porque ha puesto la llaga, el dedo en la llaga. Ándale pues. Regresamos. Continuamos por este momento tan especial. Nos quedamos donde el Padre tocó el tema cómo se reza el rosario. Hablando de la oración carismática, pidiéndole al Espíritu Santo, el momento actual que estamos, cómo estamos tratando de ver las cosas, a dónde vamos. Ahora vamos dirigidos, estamos esperando en octubre una de las grandes situaciones que va a pasar, cómo nos vamos a definir. La gente tiene que tomar una posición, saber. Es el sínodo de las familias, Padre. Así es, Manuel. Creo que es muy importante que tomemos ya postura antes de que se dé el sínodo de la familia sobre la doctrina siempre enseñada por la Iglesia. Yo les sugiero a todos que pongan en el internet Martini y Reforma de la Iglesia, porque Martini, en que en paz descanse, él ya había puesto todos los puntos que se quieren discutir en el sínodo de la familia, todos los puntos que se atoraron con la doctrina de Pablo VI, de Juan Pablo II y Benedicto XVI, por lo menos ellos lo ven así, como que, lo dicen claramente, Juan Pablo II y Benedicto XVI detuvieron la reforma del concilio. Por eso Martini ya hablaba, el cardenal Carlo María Martini, obispo de Milán, ya hablaba de que necesitaba un concilio Vaticano III. También pueden poner la frase concilio Vaticano III. Él ya hablaba de eso. Porque ya se venía hablando desde hace mucho tiempo de la reforma de la Iglesia, de la reforma de la Iglesia. La idea aquí que hay que aclarar y es fundamental para nosotros. Lo que nos pide la Virgen María es nuestra conversión, no la reforma de la Iglesia. Y nadie está hablando de la conversión. No. Está hablando de reformar los principios morales, poquitos que ya nos quedan y que tienen todos medio confusos, ¿sí? Y desbaratar el último borde de moralidad que todavía ha puesto la Iglesia, diciendo que tenemos que ir y concebir la familia como la concibió Dios desde el principio, y que no es el hombre el que puede estar cambiando ni la finalidad que Dios le dio a la sexualidad, ni la finalidad que Dios le dio a la familia. Nosotros no somos dioses, no podemos estar... recuerda que es la teología de Juan Pablo II, vámonos al principio. La familia y la sexualidad no son inventos del gobierno, de los políticos, ni se decidió por voto de la mayoría. Es Dios el que decide el fin de la familia y de la familia de él. Pero hay que entender que este grupo de innovadores dentro de la Iglesia está muy bien organizado. Y lo único que está haciendo es recordando teorías, ideas que ya se venían postulando desde mucho tiempo atrás,
con el grupo de estos innovadores y menciona a Martini porque él es el que él habla más claramente, lo menciona, hay muchos ahí detrás de él, ¿no? De que quieren una reforma de la iglesia y cambiar a ordenación de mujeres, quitar el celibato y todas las reglas de sexualidad. ¿Martini lo menciona? Lo menciona en los documentos, yo lo pongo ahí en el internet, menciona todas esas reformas de la iglesia que habían detenido, según ellos, Juan Pablo II y Benedicto XVI, la pareja de hierro, y no daban libertad para hablar. Ahora, este sínodo es como el Concilio Vaticano III que ellos estaban esperando, para hacer los cambios que impidieron hacer. Primero, Pablo VI con su encíclico Humanae Vitae, diciendo que el sexo es unitivo procreativo, y que todo lo que va contra eso es inmoral, y después Juan Pablo II con su doctrina de la teología del cuerpo, ¿sí? Y sobre todo con Splendor Veritatis, donde dice, estas enseñanzas de la Iglesia son definitivas. Se acabó, señores, la discusión. Y después Benedicto XVI nada más confirmando lo que los demás. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar, reformar la Iglesia, digo, en vez de hacer la reforma de las costumbres, que siempre es lo que la Iglesia siempre ha propuesto. No se trata de reformar la Iglesia, se trata de reformar tus costumbres y tu manera de vivir a los 10 mandamientos. Nada más. No hay nada que discutir. No vamos a estar discutiendo los 10 mandamientos. Porque si estamos discutiendo, entonces ya nos creemos nosotros ya dioses, nos salimos. Que ese es el problema. Nos estamos saliendo no ya del catolicismo, nos estamos saliendo del cristianismo y nos estamos saliendo del judaísmo, de toda religión, y estamos propiamente estableciendo una religión pagana. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que ese es el grupo que está ahí de los innovadores, y por el otro lado están los otros grupos, pero los otros grupos no están definidos. Están callados. Los únicos que han hablado un poquito y nada más dijeron, nosotros los obispos africanos estamos a favor de la familia. Pues está muy bien. Pero ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde están las razones? ¿Dónde está la teología? ¿Dónde están las enseñanzas? Y eso es lo que necesitamos, que todos ya nos definamos, o a la derecha o a la izquierda, pero ya claros, porque después el problema, Manuel, es que después de Sino ya va a ser más difícil hablar. Ya no. Porque si se crea una confusión, de donde ya no vamos a saber ni quién creer ni a quién creer, entonces ya ni siquiera vamos a poder hablar, porque lo mejor es que cada quien ya viva como quiera y nosotros empezar a formar pequeñas comunidades de oración, de vida cristiana, como proponía Benedicto XVI. Pero ahorita todavía se puede hablar. Ahorita los obispos pueden dar orientaciones y decir lo que enseñó en la Splendor Veritatis Juan Pablo II, Juan Pablo II en la Splendor Veritatis, ahí dice que las normas de moral establecidas por la Iglesia en esto y en esto y en estos puntos, números 43 en adelante, son irrenunciables y no se pueden cambiar. Basta, se acabó. Doctrina oficial de la Iglesia, infalible. La Humanae Vitae y todo eso. Tiene uno que pronunciarse sobre esas cosas. Es minoría lo que están Porque hablando. si no tenemos claro que lo que dijeron, lo enseñaron la Iglesia durante 2000 años sigue siendo verdad y ahora todo se puede discutir, y si se discute lo que oficialmente Pablo VI, entonces el Papa ya no es infalible. El Papa puede decir lo que quiera, los obispos pueden cada quien inventar su propia religión y los sacerdotes podemos predicar lo que nos dé la gana. Y ya no tenemos la obligación de lo que comenzamos la lectura y de predicar la buena nueva. Lo que yo os he enseñado, enseñárselo a todos. Y el que crea lo que ustedes dicen que yo he enseñado, se salvará. Y el que no, para abajo, y se acabó. Padre Juan. Así de sencillo. Jesucristo no era muy complicado en sus enseñanzas doctrinales. Era muy claro. El que crea lo que yo enseño y el que obedezca mis mandamientos se salva, y el que no se condena. Así les enseña. Padre Juan, yo quisiera que nosotros estamos asumiendo que todos los que nos están viendo conocen el fondo del problema, y creo que no es así. Nosotros, usted y yo platicamos, creo que el día de ayer o antier, hay un gran desconocimiento en este sentido. Me gustaría primero que las personas que nos están viendo sepan qué se está proponiendo, qué se propuso desde octubre del 2014. Entonces, digamos que la parte escandalosa para nosotros, los creyentes, los católicos fieles a la doctrina, es la propuesta que hacen de la comunión dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, y también la aceptación de parejas
del mismo sexo. Es decir, a las personas que están en pecado mortal. Exactamente. ¿Te refieres a eso? Sí, en adulterio podríamos decir. Sí, a los adultos. Entonces, he escuchado voces también de algunos sacerdotes conscientes en esto, donde dice, si esto se permite, esta va a ser la puerta de entrada para muchas otras cosas, y al rato esos mandamientos estarán pues totalmente disfrazados o quedarán en la historia de la Iglesia. Pero entonces, lo que nos están viendo, conozcan por lo menos lo que se propuso y lo que se quiere reconfirmar en este nuevo sínodo de octubre 2015, ¿no? Entonces, de ahí estamos partiendo. Hay muchas opiniones. Usted tiene la razón cuando dice que no estamos preparados, los hijos de la luz somos nosotros. Y los hijos de las tinieblas parece que nos llevan ventaja. Pues yo no sé si somos los hijos de la luz, porque estamos en la sombra, como que estamos en la sombra. Para ser hijos de la luz tenemos que aceptar el esplendor de la verdad. Sí, exactamente. Y tenemos que brillar con la luz, con el fuego del Espíritu Santo para ser hijos de la luz. Y yo espero que todos seamos hijos de la luz, pero estamos en la sombra. El problema es que no nos estamos definiendo como luz que brilla en las tinieblas y no nos estamos definiendo como sal que preserva de la corrupción, ni como levadura. Ahora, entonces somos masa, ya somos masa. Y entonces en el sínodo lo que propone la masa y lo que propone la mayoría, entonces ya no somos ni levadura, ni sal, ni luz. Bueno, el cardenal Marx, ¿verdad?, que me parece que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha dicho cosas así que nos han dejado sorprendidos. Dice, no somos una sucursal de Roma. Y la mentalidad aquí en Alemania es esta, por lo tanto nosotros de cualquier manera nos iríamos o nos inclinamos. Bueno, tú estás mencionando algo muy importante, porque detrás de los cambios de la doctrina hay cosas todavía más fundamentales. Es hacia dónde vamos. Se acabó Escritura, tradición y magisterio y vamos hacia una iglesia episcopaliana como ya la tienen los anglicanos, porque los anglicanos así, cada obispo decide, cada quien es rey en su lugar. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Se acabó ya la iglesia jerárquica para pasar a una iglesia sinodal? ¿Eso es lo que enseñaba el concilio? Entonces, esas son cosas muy graves que están detrás, y tú tienes razón en mencionarlas, porque están detrás de todos esos cambios. Entonces, estamos cambiando toda la iglesia, ¿sí? Entonces, hay que volver a las cosas sencillas que nos enseña la iglesia. Escritura, tradición y magisterio. Y nadie, ni el Papa lo puede cambiar. El Papa no puede cambiar los 10 mandamientos, porque el Papa no es el dueño de la iglesia. Cuando a Juan Pablo II le preguntaron, ¿por qué no ordena mujeres? Dice, porque la iglesia yo no la hice, no es mi iglesia, no es la iglesia de Juan Pablo II. Sí. Yo soy el vicario de Cristo y tengo que responder a lo que el otro quiso. ¿Sí? Entonces yo no puedo cambiar lo que el otro quiso. Entonces, claro. Escritura, los 10 mandamientos no los puede cambiar, la tradición de la iglesia no la puede cambiar el Papa. ¿Sí? Así es. Y no podemos estar enseñando en contra de lo que es esa tradición que nos viene ya de todos los santos padres, porque recuerda que es una tradición viva, no son cosas anticuadas de modas de la Edad Media, no son modas de la Edad Media, son las enseñanzas del Evangelio, Escritura, tradición, y no puede el Papa añadir ni quitar una sola palabra al Evangelio. Ahora, y cuando el Evangelio dice, este pecado es gravísimo, si te fijas tú, cuando la Biblia dice, este pecado es gravísimo, el que está hablando no es Moisés, no es un profeta, es Dios mismo. Entonces, ¿cómo puede alguien contra la palabra misma de Dios, la mismísima palabra de Dios que dice, este pecado es gravísimo, y está clamando venganza al cielo, y decir, no, ya se vale todo, porque la cultura, tenemos que adaptarnos a la cultura y tener el olor del mundo? No tenemos que tener el olor del mundo, tenemos que tener el olor de Cristo y el olor del Evangelio. Y la doctrina del Evangelio, y se acabó. Así es. Y aquí está lo peor de todo, querer hacer a la iglesia católica como todas las demás. ¿Por qué la iglesia no puede ser original? ¿Por qué la iglesia no puede ser diferente? ¿Por qué tenemos que hacer la iglesia como la iglesia luterana, como la iglesia anglicana? ¿Por qué la tenemos que hacer como las demás? Si hay una iglesia, si quieres ordenación de mujeres, vete con los anglicanos y deja de estar fregando aquí, hombre. ¿Sí? Bueno, si quieres sacerdotes casados, vete con los luteranos, vete con los anglicanos, ya. Pero es injusto que tú entres al seminario y te enseñe y hagas un voto de castidad, ¿sí?
y después ya que eres sacerdote y estás pasando la colecta, ya no quieres celibato. O sea, quieres todos los beneficios, pero ninguno de los compromisos. Estás como los muchachos que andan con todos, metiéndose con todas las muchachas que quieren todos los beneficios del matrimonio y ninguno de los compromisos. Pues estamos fregados en la iglesia. Si hasta altas alturas pensamos igual que los muchachos de 15 años, ya no tenemos ningún compromiso. Si ya prometiste que ibas a ser casto y que ibas a consagrar tu vida a la salvación de las almas, dedícate a eso. Así y es. deja los bienes en otro lado. Así es. Estamos, así es. Es que las Está cosas tocando o cosas las fuertísimas. cosas las ponemos claras. Claro. Creo que la justificación. Ese es el problema de Cristo, que no era nada diplomático y por eso lo crucificaron. Y Juan Bautista, La por no ser justificación. diplomático y gritarle a Herodes: ¡Herodes! No te es lícito estar con tu mujer. Le cortaron la cabeza por estar diciendo la verdad. Es cierto. Así es. Lo que pasa es que hay también una Luzcatólica.com. intención, o ellos justifican, los innovadores, justifican toda esta postura a que los católicos estamos desertando. Es decir, se ha empobrecido el núcleo de los católicos a nivel mundial, así se están retirando, consideran que deben abrir las puertas. En mi opinión es abaratar la iglesia, que también ya por ahí algunos sociólogos les dicen esto no es conveniente porque los anglicanos lo hicieron y están a una generación de desaparecer. Es decir, les ha ido muy mal desde que nombraron mujeres obispas, sacerdotes o autorizan dentro de su misma religión los matrimonios de personas del mismo sexo. Jorge, eso que estás diciendo es muy importante, porque si entendemos todos los que estamos aquí, que es el problema de Europa, se ha disuelto el cristianismo, se ha paganizado, entonces podemos entender con más claridad la esperanza que tiene Dios y la Virgen María en que México y los países latinoamericanos llenos de fe respondan a esta situación de crisis en la iglesia y respondan con fe, con amor a la iglesia, con fidelidad, con esfuerzo por vivir su vida cristiana. Si México responde y se da cuenta de que los otros ya perdieron la fe y nosotros somos ricos en la fe y usamos todo ese tesoro de fe, de amor a la iglesia, de amor al Papa, de amor a la Eucaristía. Ve cuántos grupos de adoración al Santísimo, a la Eucaristía, de adoradores nocturnos. México es un país riquísimo en fe, pero necesitamos a alguien que nos empuje y nos levante y nos organiza y nos despierte y nos diga lo que tenemos que hacer para trabajar por el triunfo de María. Ahí está el título. El triunfo, el final, el triunfo del corazón inmaculado de María Santísima. Ese es México. Así. ¿Qué podemos hacer entonces México, nuestra iglesia, en este momento? ¿Qué debemos hacer la iglesia? ¿A dónde vamos, Padre? Vamos a eso. Yo creo que estamos dando ya los pasos correctos. Ya se hizo la consagración de México. Recuerda que el cardenal Sandoval, el 12 de diciembre del año pasado, si no me equivoco, hizo la consagración. Ya hicimos el acto de... Perdón, Padre. De la México. consagración de México. Sí. ¿Lo hizo? El cardenal Sandoval en la catedral, el año Catedral. pasado. Ahí está la iglesia. Sí. No está la iglesia, no podemos decir que está la iglesia, lo hizo el cardenal Sandoval y un grupito que lo apoyamos y todas esas cosas. Bueno, sería bueno es lo que que todos los obispos, con todos los sacerdotes, como iglesia de México, hiciéramos la consagración, entendida en lo que ya explicamos antes, como un compromiso de que México va a defender la iglesia, va a trabajar, va a luchar por el triunfo de su corazón inmaculado de María. Ahí se vuelve un acto, la consagración de reparación. Sí, consagración, compromiso de trabajar por el triunfo de María. Después viene el desagravio. El desagravio por el aborto, la grave ofensa. La Virgen está llorando sangre por las ofensas, no solo del aborto, sino por los escándalos dentro de la iglesia, por los abusos, por muchas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Necesitamos una purificación dentro de la iglesia. Necesitamos una renovación en las enseñanzas del Evangelio dentro de los seminarios para que se enseñe la castidad, para que los sacerdotes amen la castidad y en la línea de lo que nos está marcando el Papa, que los sacerdotes no se sientan, que no nos sintamos, me incluyo en el paquete porque el Papa nos está llamando la atención, que no nos sintamos dueños de las parroquias, dueños de las almas, sino que estamos al servicio de los demás, que los obispos no se sientan dueños de las diócesis, que nos preocupemos de la salvación de las almas.
que nos ocupemos de eso. Entonces, tiene que venir toda esa renovación en la línea de lo que nos está marcando el Santo Padre, de ocuparnos de los pobres, de los necesitados, de los abandonados, de los que se sienten rechazados, gays, lesbianas, prostitutas, pecadores, los que sean, gente que se había alejado mucho de la iglesia por las normas morales. Vengan, acéptense, pero vamos a tratarles, la aceptación viene a través de la conversión. De las mismas palabras de Jesucristo: convertíos y creed en el Evangelio. Las dos cosas son importantes para que venga esa renovación en la iglesia. Pues ahí está muy claro. Ahí están creo que el primer momento. Tenemos México, la Virgen de Guadalupe. Nosotros, iglesia, ya el cardenal Íñiguez ya hizo esto en la catedral. Ojalá, tú que nos estás viendo, hermano, señor obispo, que nos estás viendo, luzcatólica.com, es el momento de unirnos todos, sacerdotes. Vamos a consagrarnos. Qué bonito sería que todos los católicos, el pueblo, nos comprometamos junto con la Virgen María. Vamos a renovar esta consagración. Vamos a entrar. Como dicen, vamos a entrarle al toro. Vamos a agarrar nuestro rosario. Vamos a consagrarnos a la Virgen de Guadalupe. Vamos a prepararnos, vamos a salir a las calles, vamos a definirnos en este momento del sínodo. Es crucial los momentos que se están hablando, que estamos viviendo. Tuve la oportunidad de estar hace 15 días o 3 semanas en Ciudad Valle, San Luis Potosí, con el señor obispo, los sacerdotes, caminando por las calles, con la cruz de Cristo, reparando por estas leyes, manifestándonos con la cruz y con el rosario y con la consagración al corazón inmaculado de María. Así es, Manuel. Lo que tú dices es muy bien. La renovación tiene que comenzar por atrás, porque no puede venir por una indicación de arriba. El Papa no puede hacer nada si los obispos no le apoyan, y los obispos tampoco pueden hacer nada si no sienten el apoyo de todos nosotros, de todos los fieles. Entonces la renovación tiene que venir, como tú la estás promoviendo, dentro de las familias, volviendo a la vida cristiana, volviendo al rezo del rosario, en familia todos los días, usando nuestros escapularios, siendo familias cristianas, para que los obispos cuenten con un apoyo de familias cristianas para los proyectos de renovación y de transformación de la iglesia según el Evangelio. Y cuando los obispos se sienten respetados, amados, apoyados por fieles fervorosos, no que nada más les están reclamando lo que hacen o lo que no deben hacer, sino que los apoyan en muchos otros proyectos, entonces, y formamos realmente una comunidad desde abajo, familias cristianas. Por ahí debemos de comenzar. Niños que vivan su fe, jóvenes que tengan temor de Dios, familias cristianas que recen el rosario. Entonces ahí salen sacerdotes fervorosos que se dedican a las almas y obedientes a sus obispos, y obispos que se sienten apoyados, y el Papa que se siente apoyado por los obispos. Y así es como va a venir la renovación de la iglesia. Así es como nos vamos a unir en la iglesia. Comenzando desde abajo por nuestra propia conversión. Porque a veces yo siento en este momento una situación ya hoy en día, Padre. Tenemos que andar algunos buscando con qué sacerdote nos vamos a confesar. Así es. O porque digo, sino dónde confiesan, ya no ni siquiera sacerdotes, sino dónde hay confesiones. Así es. ¿No? Entonces, sí, creo que este momento es... Hay que decir que hay que reconocer que la confesión es una tortura, estar ahí encerrado, como en un baño sauna. No, pues sí. Pero hay que recordar una cosa. Yo es lo que me ayuda a mí, es recordar que Jesucristo dijo que habrá misericordia para el que ejerció misericordia. Entonces, si yo estoy confesando ahí 3 o 4 horas, espero ahorrármelas después de purgatorio. Digo, Señor, aquí voy a estar, pero me lo quitas de purgatorio. Qué porque difícil. Esto está bien, caramba, estar aquí aguantando. Qué fuerte, sí. Es una cruz muy grande ahí. Entonces, pero para eso estamos, para eso somos los sacerdotes, ¿no? Eso que es mucho más barato, más sencillo lo que usted hace ahí que lo que tendríamos que pagar. No tenemos idea. ¿Psicólogo? No, en el purgatorio. No hay comparación. Por supuesto. El día que, a ver si hacemos un programa sobre el purgatorio, pero todo lo que podamos pagar aquí, abonar a lo que debemos, vamos a aceptarlo, porque lo de allá no tiene comparación con lo de acá. Bueno, y otra vez meto el tema que tú estás desarrollando, que es importante. Hay que hablar de las almas del purgatorio, porque la batalla final es de la iglesia triunfante, purgante y militante. Exacto. Las almas del purgatorio también entran en esta batalla. Yo creo que ya están entrando. Ellas nos ayudan, entonces hay que
iglesia triunfante, purgante, militante, a colaborar todos juntos con nuestros obispos y con el Santo Padre para que venga una verdadera reforma de la iglesia. Muchos quisieran que el Papa, por un dictado, renovara la iglesia, pero el Papa dice, yo no soy Superman, la iglesia ya no es como antes. Piensen en esta cosa tan curiosa. Cuando León XIII decide escribir la oración de San Miguel Arcángel, porque tiene una visión y toda esa historia de la batalla y todas esas cosas, fíjate la cosa tan curiosa que sucede. El Papa se sale de misa porque estaba escuchando misa, era su secretario el que estaba celebrando, se va a su escritorio, escribe una cartita y dice, quiero que todos los obispos en todas las diócesis, en todas las iglesias recen. Y todos los obispos obedecen al Papa, todos, sin faltar, uno solo. No es que unos había disidentes y otro que, no, pues yo opino que esto es muy fuerte, no, que eso no está bien. No, todos los obispos obedecieron a León XIII. Y todos los sacerdotes obedecieron a sus obispos. Claro. Entonces no fue que unos sacerdotes dijeron, no, pues a mí en mi parroquia eso no va bien porque mi parroquia tiene problemas y eso vamos a meter teologías medievales. No, todos los obispos obedecen al Papa, todos los sacerdotes obedecen a los obispos y todas las iglesias obedecen a los sacerdotes. Entonces, esa era la iglesia de antes. Roma locuta causa finita, que quiere decir, el Papa habló, te callas y te sientas y todos obedecen, en mexicano, así se traduce. Así es. Todos obedecían. Pero eso cambió. Y nos a tocó partir rezar, del Concilio Vaticano II, no por culpa del Vaticano II, sino por todas esas corrientes progresistas, innovadores, todo el modernismo. El modernismo, ¿sí? sobre todo. Esa corriente que querían parar, que era no tenemos que adaptarnos al mundo. No, señor, la iglesia no se tiene que adaptar al mundo. El mundo tiene que adaptarse a la iglesia. La iglesia tiene que seguir siendo sal, levadura y luz. Claro. Ciertamente tiene que haber nuevas maneras de iluminar, nuevas maneras de ser sal, pero no que la sal se desvirtúe. Entonces, eso cambia a través del concilio. Entonces, después del concilio el Papa dice, pero yo, obispo, opino, pero el teólogo fulano enseña, pero el psicólogo tal dice, y la mayoría está en contra. Pues entonces el Papa, ¿qué autoridad tiene? Entonces no le podemos pedir al Papa que arregle la iglesia. Los que nos tenemos que arreglar somos nosotros. Los que nos tenemos que convertir. Y si nos convertimos nosotros, si se convierte la familia, se convierte el barrio. Y si se convierte el barrio, se convierte el pueblo. Y si se convierte el pueblo, se convierte la nación. Y si se convierte la nación y se convierten los obispos, y si nos convertimos todos los sacerdotes, entonces el Papa va a poder dirigirnos y ayudarnos. Pero el Papa ahorita en estos medios es como Napoleón en la isla del Elba, que tendrá toda la autoridad, pero no tiene nadie que lo obedezca. No, pues, Padre Juan, el tiempo se nos acabó. Bueno. El triunfo está ahí del corazón inmaculado de nuestra Madre María Santísima. Dice usted, como dice nuestro Señor Jesucristo, mi iglesia no tiene modas, el mundo las tiene todas. Así es. Hoy, nuestra moda, familia, es hincarnos delante de la cruz y delante del Santísimo Sacramento, llenarnos de Dios, esa oración carismática, ese fuego del amor en el rosario. Vamos a pedir por nuestros obispos, por la iglesia. Vamos a tratar de despertar. Y sobre todo, Manuel, recordar lo que nos acaba de decir el Papa en Latinoamérica. Lo mejor está por venir, el triunfo del corazón inmaculado de María. Amén. Gracias, Padre Juan. Gracias, Manuel. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Yo nomás quisiera despedirme con todos los que nos hacen favor de ver, recordando lo siguiente: toda acción que no pasa por el crisol de la oración está condenada al fracaso. Amén. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.